canal de Superstar en Twitch. Así que bueno, tenéis el link en mi descripción y podéis pasar. Esto es lo que tienen las nuevas generaciones, tío, que se mueven mejor las redes sociales que yo. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas los que os vais incorporando al canal. Hoy tenemos, como ya os iba anticipando durante toda la semana, tenemos la presencia de Aleix Porras, que es un atleta, un muy joven atleta, tiene 21 años, pero que tenía muchas ganas de que se pasara por mi canal por muchas y diferentes razones que luego queremos viendo. Aleix, buenas tardes, gracias por pasarte por mi canal. Muy buenas tardes y muchas gracias a ti por contar conmigo. Bueno, a mí me gusta siempre en todas las entrevistas, Aleix, me gusta empezar un poco por la infancia, ¿vale? Siempre empiezo las entrevistas así, la verdad. Y me gustaría que me comentaras un poco cómo fueron tus inicios en el atletismo, ¿vale? Hay que decir a toda la gente que lo está viendo que Aleix aparte de ser un tipo muy majo y que según vayamos viendo la entrevista vais a ver que es un chaval con mucha conciencia de clase, que es una cosa que es muy rara, pero existe. Pero además es un fabuloso atleta que tiene 50-38 en los 400 metros vallas, que milita en el Fútbol Club Barcelona. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo son tus inicios en el atletismo y qué recuerdos tienes de tus primeros pasos en el atletismo. Bueno, yo empiezo el atletismo porque siempre lo he visto en mi casa. Mi padre había corrido cuando era joven, lleva 25 años siendo entrenador, y mi hermano cuando empezó a crecer empezó a entrenar con él, y yo pues entre las competiciones de cuando era pequeño y luego las de mi hermano, yo siempre estaba en la pista. Entonces mis inicios principalmente son aquí en Lleida, entrando sobre todo pues, con el grupo de mi padre y sobre todo divirtiéndome con el atletismo. Eso es lo que sacaría yo, sobre todo divirtiéndome con el atletismo cuando era pequeño. Tú eres de un pueblo que se llama Alpicat, que está muy cerquita de Lleida. ¿Cómo recuerdas? Porque tú empezaste haciendo atletismo, pero supongo que te tendrías que ir hasta Lleida para practicar atletismo. Pero ¿qué recuerdos tienes de esas primeras veces? O sea, yo no tengo unos recuerdos muy claros de mis primeras veces, porque, o sea, yo no recuerdo un punto concreto en esa es la primera vez que fui a entrenar, porque, como os digo, siempre está en la pista. Pero sí que, bueno, lo recuerdo como algo, pues muy divertido, con lo que yo me divertía y sobre todo con lo que yo veía, pues a mi hermana y a mi padre hacer, y como cualquier niño pequeño que vea a la mitad de su familia hacer algo, quiere hacerlo también, ¿no? Entonces yo lo recuerdo así, con la ilusión de un niño que quiere formar parte de algo. Hay una cosa, cuando empezamos a hablar para que vinieras al programa y bueno, habláramos un poco sobre el atletismo, y hay una cosa cuando te pedí que me hicieras una pequeña biografía de tus inicios, hay una cosa que me llamó la atención, porque cuando me hablabas de los objetivos que tenías, uno de ellos que me llamó la atención es ser internacional en todas las categorías, que es algo que es súper difícil en el atletismo. Y podríamos encontrar probablemente pocos casos. Los más normales es que haya muchos atletas que en categorías inferiores sean internacionales y luego ya de absolutos por X o por B pues no llegan a ser internacionales. Pero luego hay atletas que siendo internacionales desde categorías inferiores y serlo también luego en categoría absoluta es algo que se ve muy pocas veces. ¿Cuál es la motivación que te lleva para tenerte un objetivo como este? Porque a mí me llamó la atención. Bueno, yo el objetivo en sí lo conseguí en 2018. Ahora me gustaría ser finalista de todos los campeonatos de Europa, por el momento. Porque, bueno, es una cosa que sobre todo da pues la ilusión de poder ver cómo le has dado continuidad a un proyecto deportivo que empieza cuando eres pequeño, ¿no? Y que muchas veces las jóvenes promesas, primero de todo, muchas veces se quedan en jóvenes promesas, como su nombre, y luego que mucha gente tiende a infravalorar a las jóvenes promesas, es decir, está muy extendido el relato este de, no, si tú eres bueno de pequeño, de mayor no vas a llegar a nada porque estás sobreentrenado o por cosas de esas. Entonces, yo creo que eso es un relato falso. Yo creo que se puede estar en el alto nivel desde pequeño y sobre todo es la ilusión de haber visto la continuidad en un proyecto deportivo de toda una vida. Hay una cosa que luego lo haremos, que es la función del entrenador. Y
Y en este aspecto, bueno, nosotros siempre que hablamos de los entrenadores, siempre hablamos como de nuestro segundo padre o de un gran amigo, ¿no? Pero en este caso, tu entrenador es tu padre, que es una cosa que no se suele ver mucho, aunque hay casos en el mundo. Pues estoy pensando, por ejemplo, los hermanos Ingebrigtsen, ¿no? Y con su padre. Me gustaría que nos contaras un poco qué es para ti la función del padre y entrenador, ¿no? Y cómo se lleva eso. Bueno, para mí es algo muy normal, porque ha sido, desde que empecé a entrenar, mi padre ha sido mi entrenador y es algo muy normal o sea, yo siempre digo que, bueno, es muy diferente por la función que hace como padre y la función que hace como entrenador, y tiendo a creer que normalmente se mezcla más, se va más el entrenador, se lo lleva más a casa, por decirlo así, que el padre a la pista. Es decir, yo en la pista es una relación muy profesional, por decirlo así, es mi entrenador, y en casa pues es mi padre, pero también a veces pues vamos viendo vídeos de atletismo, y como en cualquier familia, sobre todo, que algo, por ejemplo en el fútbol sería muy normal, ¿no? Si a tu padre le gusta el fútbol y a ti te gusta el fútbol, que estéis todo el día mirando fútbol en casa, pues pasa una cosa muy parecida, que es que a mí me gusta el atletismo, a mi padre le gusta el atletismo, si vas mi entrenador, pues en mi casa muchas veces estamos muchos ratos, viendo atletismo y analizando carreras, analizando entrenamientos. Además, una familia de atletas, porque tu hermano ya fue internacional con la selección española en el europeo del 2016. ¿Qué ha supuesto para ti el tener un hermano que también se dedicaba, en este caso, al 110 vallas? Bueno, mi hermano ha sido la referencia y el paso a seguir dentro del atletismo. Es decir, eh, de hecho, mi madre me lo dice a veces que cuando yo era pequeño se preocupaba por mí porque como mi hermano ganaba muchas cosas, a ver si yo empezaba a ganar tal. Y al final, pues, es como los pasos a seguir, ¿no? Era el ganar y hacía que yo empecé a ganar cosas y hemos ido subiendo a niveles muy parecidos, los dos. Hay una marca que supongo que tendrás en mente, que será bajar de los 50 segundos, aunque tú ya sé que me has puesto lo del 50-34 como récord de Europa en la categoría, pero el bajar de 50 segundos, que es una barrera que yo creo que es muy psicológica, ¿no? Porque al final tener 49-99 sería casi igual que tener 50-01, pero el tener ya menos de 50 es como que entras en un salón diferente, ¿no? ¿Esa barrera mentalmente te supone algo o es...? Porque hay muchos atletas que muchas veces se obsesionan con romper determinadas marcas, ¿no? Y podríamos hablar de todas las distancias. ¿En los atletas de 4 vallas, esa barrera de los 50 segundos os termina por obsesionar o es algo que no piensas en ello? Yo creo que bastante. O sea, sí, es algo que pienso en ello bastante. Y, a ver, al fin y al cabo no es algo con lo que me obsesione, porque yo no soy una persona obsesionante por las marcas, pero sí que obviamente a nivel de categoría deportiva, o sea, de categoría como deportista, es un salto de categoría Sí. correr en 49. Es como la gente que baja de 50 es gente que ha sido buena, muy probablemente de los mejores de su país a nivel histórico. Y obviamente es algo que tengo en la cabeza, pero tampoco es algo con lo que me obsesione porque yo sé que, o sea, yo tengo muy claro que un momento u otro lo voy a correr. Hay un acontecimiento en tu por ahora corta vida deportiva, pero que me parece interesante contar hoy, que es tu paso por la República Dominicana. República Dominicana, para los que nos están escuchando, es un país que en tu distancia en el Cuatro Vallas es muy importante porque es el país donde nació y donde se formó Félix Sánchez, que es yo creo que la referencia de cualquier atleta que se dedique al Cuatro Vallas. El año pasado tuviste la suerte y tuviste la oportunidad de ir a entrenar allí 20 días, creo que estuviste, y me gustaría que me contaras un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? De entrenar con un tío que fue 2 veces campeón olímpico, que eso no lo puede decir todo el mundo. Bueno, o sea, al final fue una experiencia muy enriquecedora a nivel deportivo, a nivel personal, y, y la verdad es que es algo que de hecho voy a intentar repetir porque vi que lo que aprendí y lo que saqué de mi experiencia fue muy rentable, por decirlo así. Entonces, obviamente es un referente, es una persona que sabe mucho, que ha hecho mucho y que ha conseguido mucho, y ahora mismo pues lleva un grupo de entrenamiento que es
muy interesante y es un grupo de entrenamiento muy fuerte. Y a mí eso me interesa como atleta y como persona. Entonces, ya te digo, a mí me enriqueció mucho como atleta y como persona y muy probablemente voy a intentar repetir la experiencia. Hay una imagen que es icónica además, que por lo menos a mí me lo parece, que fue los Juegos Olímpicos de Londres, cuando ya no daba un duro nadie por él, porque, bueno, para los que no sepan la historia, Félix Sánchez fue 2 veces campeón del mundo allá por el 2001, 2003, luego fue campeón olímpico en 2004, luego sufrió una lesión, llevaba 43 victorias invictos, sufrió una lesión, estuvo mucho tiempo que no encadenaba victorias, y volvió a competir, intentó ir a Pekín, y cuando ya nadie daba un duro por él, que tenía 30 y pico años, se clasificó para los Juegos de 2012 y en la final quedó campeón olímpico. Y llevaba debajo de su dorsal una foto que era la foto de su abuela, que a mí me parece una de las imágenes más icónicas, no sé si te acuerdas tú de eso, pero a mí me parece una imagen muy icónica del atletismo contemporáneo, ¿no? Cómo lloraba, porque lloraba como un niño con la imagen de la foto de su abuela, y a mí me parece un atleta de verdad increíble. Sí, bueno, al final para mí, yo eso quizá no lo viví como un espectador en ese momento, pero obviamente después lo vi, porque quizá era muy pequeño, como no tenía la visión de ver los grandes campeonatos, sobre todo de cuatro vallas y tal. Y luego sí que, pues, sí que son cosas emblemáticas que han pasado en el atletismo y que lo vi a posterior. Y a mí lo que me demuestra es que él no solo era un gran atleta, sino que era un gran competidor, ¿no? Era una persona que competía mejor que los demás. Y eso es lo que te hace campeón olímpico, porque al final, cuando tú haces unas marcas, por muy buenas que sean, si tú no las sabes plasmar en los campeonatos importantes, no vas a ser campeón de nada. Y al final, la finalidad última del deporte competitivo es ganar competición. Y sobre todo una prueba como el 4 vallas, que a mí me parece que es una prueba que el tema mental es súper importante. Claro, claro, y entonces eso es lo que me muestra a mí y lo que me queda grabado como atleta, como enseñanza, ¿no? Pues hay que saber competir y hay que ser un gran competidor como lo era él. ¿Cuál fue tu bueno, eres muy joven, pero ¿cuál fue tu primera imagen o tu primer recuerdo del atletismo? Mi primera imagen o mi primer recuerdo, obviamente habían muchos antes quizá, pero así más importante quizás el europeo de 2010, que se hace en Barcelona. Yo tenía 11 años o 10 años y yo fui con mi familia a verlo, y ese es como el primer recuerdo importante que tengo del atletismo, porque era muy pequeño y veo atletismo de calidad, atletismo de alto nivel, y veo cómo es un estadio, cómo se vive dentro del estadio, y eso a mí pues me impacta mucho. Quizá me marcó mucho más ese recuerdo que un recuerdo que pueda tener de una competición cuando tenía 8 años. El Campeonato de Europa de Barcelona, dices. El de Barcelona, sí. Es que fue muy bonito ese campeonato. Sí, sí, sí. Hay una cosa, Alex, que sí que quería hablar contigo, y es el tema. El otro día cuando estuvimos hablando antes de hacer la entrevista, dijiste una cosa que a mí me pareció, bueno, que es que se ve muy pocas veces, ¿no? Tú decías, yo me considero una persona con conciencia de clase, que es una cosa que en el mundo del deporte se ve muy poco y en el mundo del atletismo todavía menos. Es súper difícil encontrar a alguien que diga que tiene conciencia de clase, ¿no? Es como algo que está, como algo raro, cuando a mí, por ejemplo, me parece que es algo que está de revés actualidad. ¿Tú por qué crees que los deportistas, o en este caso los atletas, Alex, no tienen esa visión que puedas tener tú, o que a lo mejor pueda tener yo, de esa conciencia de clase? Bueno, la conciencia de clase es una cosa inherente a la clase de cada uno. Entonces, primero de todo, yo creo que el atletismo tiene una cosa muy bonita dentro de la sociedad y una función que a veces no nos damos cuenta, que es que junta gente de todos los tipos sociales. Y yo creo que nos encontramos quizá con gente dentro del atletismo que no es de nuestra clase social, y por eso no tienen esa conciencia de clase, porque no les hace falta. O incluso tienen una conciencia de clase diferente a la nuestra, porque se puede tener conciencia de clase, como quieras llamarla, alta o de ricos. Entonces, bueno, yo creo que ellos no tienen conciencia de clase, en ese caso. Bueno, yo creo que son muy conscientes de que son ricos y que tienen que continuar con sus privilegios.
Entonces, muchas veces también tienen su propia conciencia de su clase. Entonces, yo creo que quizá en el atletismo se diluye tanto todo en términos de clases sociales, que eso es una de las cosas más bonitas que tiene el atletismo, que quizá no es un tema que se trate, ¿no? Y entonces la gente pierde ese tipo de conciencia de clase o ese tipo de conciencia social que se pueda tener porque en el atletismo se diluye. Sí, puedo estar de acuerdo en eso que has dicho. Probablemente también tendrá mucho que ver, depende de dónde uno nazca, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, pues tú naces de un pueblo más pequeño, no tienen 7.000 habitantes, pero que es un pueblo de clase trabajadora, ¿no? ¿Eso qué ha supuesto para ti también? Bueno, yo a veces, y hasta que no he sido un poquito más mayor, no me he dado cuenta, pero yo soy de un pueblo, de una zona rural, en mi pueblo hay tractores y veo tractores cada día, y es una zona donde hay muchos temporeros en temporada de cosecha de fruta, hay mucho trabajo de campo, y eso a mí, obviamente, pues me ha hecho ver realidades que una persona que no vive aquí, no las va a poder ver. Eso entiendo yo. Eso es una cosa que me gustaría también hablar contigo, porque yo, por ejemplo, desconocía esa faceta tuya, ¿no? De cooperante internacional o, bueno, digamos, voluntariado también. Y me gustaría que me contaras un poco esta realidad en la que tú viviste en Grecia como voluntario, con la realidad de los refugiados. Y me gustaría que me contaras qué sacaste en positivo dentro de la tragedia que se vive allí, de toda esta experiencia que tuviste allí. Porque cuando uno habla del tema de los refugiados, viéndolo desde casa, no se ve que cuando está ahí como digo yo, en el campo de batalla. ¿Qué supuso para ti esa experiencia? Bueno, para mí, o sea, fue algo que cambió mi perspectiva sobre la Unión Europea probablemente, porque sí que desde aquí podemos ver cómo la Unión Europea es obvia, pues necesidades de gente migrante y cosas así, pero yo no lo había vivido y no conocía que había una crisis migratoria tan fuerte en Grecia y eso me dio una forma de verlo y decir, hay una crisis migratoria en Grecia, en Europa hay familias enteras, hay niños durmiendo en la calle, gente que necesita ayuda y la Unión Europea está pasando de ellos y de hecho cada vez más Grecia está militarizando los campos de refugiados, está haciendo más, o sea, poniendo más policía en muchos barrios de migrantes, por lo que realmente a mí me dio la perspectiva esa de ver la Unión Europea podrida como está, cuando yo realmente sí que tenía una visión. Es como nosotros nos imaginamos que lo que hace Open Arms, pero yo creo que el día que lo vivas o trabajes en salvamento marítimo, que te cojas a 200 personas en 3 semanas, será el día que vas a ver lo podrido que está. Totalmente. Totalmente. De hecho, Margasol, que estuvo trabajando con Open Arms durante un verano, vino con la mente muy cambiada. Y él lo decía, ¿no? Que había vivido situaciones muy al límite y que eso marca mucho. Bueno, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero yo creo que la Unión Europea en este aspecto suspende una vez más con un cero rotundo. ¿Qué soluciones propondrías tú, por ejemplo, para todo el tema de la migración? ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué propondrías? Porque yo, por ejemplo, cuando la gente habla de levantar barreras, digo, joder, pues vaya mierda de solución que pone la gente. Y nadie habla de los países de origen. Sí, claro, los países de origen sin duda es un tema a tratar, eh, pero o sea, yo soy muy partidario de que el término migrante es un término que está demonizado, por decirlo así, y creo Totalmente. que es un término para referirse a personas que están viviendo en otro sitio. Es decir, mi hermano está viviendo en Holanda y yo creo que no se siente migrante. Eh, hay mucha gente que está viajando por el mundo que no se sienten migrantes cuando realmente lo son. Es decir, yo creo que la solución sería entender a las personas migrantes como personas
cuando se hable de ellos, o sea, a mí me chirría mucho cuando la gente dice, no, es que no cabemos todos. Y yo cuando pienso en eso, pienso, ¿quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Es decir, ¿qué define eso? Para mí es muy supremacista, ¿no? Hablar de lo que define ellos o nosotros, los migrantes, los aquí. Es decir, para mí lo que habría que hacer es quitar la demonización del término migrante y aceptar que estamos en una sociedad donde los flujos migratorios están en crecimiento y donde hay que aceptar a la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Además, el mirar hacia otro lado, que no sé si estarás tú de acuerdo, pero el mirar hacia el otro lado o incluso seguir levantando muros, lo único que está haciendo es construir el odio y probablemente hacer crecer el monstruo del fanatismo racista, que es una cosa que ahora mismo, por ejemplo, está muy al orden del día. Yo no sé si tú tienes la percepción, Alex, de que la gente joven cada vez es más intolerante y más racista. No sé si tú tienes esa percepción. Pues la verdad es que últimamente sí. Hubo una época que yo pensaba que la gente joven, quizá porque en Cataluña ha estado muy politizada últimamente y incluso las juventudes de partidos políticos en Cataluña han sido muy, muy de izquierdas en general, en la que pensaba que, bueno, que había un futuro bastante esclarecedor, que la gente tenía pues, esa conciencia o de clase, conciencia con la gente migrante, etcétera, etcétera. Pero sí que últimamente estoy viendo cómo, y a veces me lo pregunto cómo puede pasar esto, cómo unos valores que se nos están intentando inculcar desde la Unión Europea, que son los valores de los derechos humanos, del antirracismo, etcétera, etcétera, no están calando en la gente joven. Y yo creo que sí que es algo que pasa, y quizás no en mis círculos, pero sí que en general, porque en la red se ve. Bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que es un problema de que no sabemos, desde la parte de la izquierda, no sabemos transmitir ese mensaje a la gente. Hay un momento en el que el mensaje se pierde, yo no sé si monopolizado quizás por ese mensaje racista, intolerante, populista que cala mucho en la sociedad, o porque las políticas que dicen ser de izquierdas no son tan de izquierdas. A mí, por ejemplo, me llama la atención, lo estábamos hablando antes de que entrásemos en directo, ¿no? De cuando uno se declara antifascista y decías, joder, es que yo me declaro antifascista, ¿no? Tú me decías, yo no sé si soy comunista o si soy socialista o yo no sé lo que soy, yo sí sé que soy de izquierdas y anticapitalista, ¿no? Que es una cosa que es súper... ahora mismo es como casi representar al demonio. ¿Por qué crees que esta forma de cuando uno dice que es antifascista parece que está diciendo que es comunista, cuando en teoría ser antifascista lo debería de ser todo el mundo que se considera ser demócrata? ¿Dónde crees que está el error de ese discurso? Yo creo que está en los medios. Cuando sale un referente, perdón, porque va a intentar, vale. Perdón, cuando sale un referente de una izquierda que no es una izquierda ultra, que es una izquierda muy tradicional, como es la de Pablo Iglesias, y se le demoniza hasta el punto de que cuando se corta la coleta salen en todos sitios, eso forma parte de la dinámica de los medios, ¿no? Entonces, los medios igual no han atacado los valores de la izquierda de forma directa, pero han atacado todo lo que representa los valores y han ido a por ello. Y entonces, cuando una persona como Pablo Iglesias, que es una persona evidentemente antimarxista, anticapitalista, etcétera, etcétera, se le ha demonizado de tal manera, no, se ha atacado a esos valores completos y no a la persona. Sí, es decir, yo creo que el ataque a Pablo Iglesias de los medios no es un ataque a su persona, sino a lo que él piensa. Es un ataque a la izquierda, sin duda. Y ser antifascista supone directamente un montón de cosas, como es ser feminista. ¿Se puede ser antifascista y ser antifeminista? ¿Tú crees? Claro, yo, la gente o sea, no entiendo muy bien el no ser feminista, o sea, el feminismo debe ser interseccional, es decir, debe funcionar en todos los planos de la izquierda, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Un feminismo que no entienda de clases, un feminismo que... Entonces, es decir, para ser antifascista hay que ser feminista, o sea, es inherente.
¿Qué te parecen las políticas actuales del gobierno nacional? ¿Crees que...? Porque muchas veces cuando hablan del gobierno de coalición, yo digo, joder, es un gobierno de coalición, pero a veces veo determinadas medidas que digo, esto no es mucho, esto no es muy de izquierdas. Y la derecha está atacando unas medidas que probablemente si ellos estuviesen en el gobierno también las aplicarían. ¿Qué te parece el gobierno de coalición? Bueno, a mí lo que me parece es que la democracia actual ha llegado a un punto en el que bueno, las críticas al reformismo siempre han existido y yo creo que esas propias críticas se demuestran pues, cuando se lleva a la práctica eso. Es decir, no hay diferencia entre votar una cosa u otra en un sistema partidista donde solo puedes votar a los partidos principales y no vas realmente, para mí no hay cambios significativos en la vida de la gente, porque sí, puedes subir el sueldo mínimo a 900 euros o puedes poner un ministerio de igualdad y lo que sea, pero no hay un cambio significativo en el sistema, no hay un cambio significativo en la vida. Entonces, yo creo que eso forma parte de cómo funciona el sistema, ¿no? Es decir, tenemos un sistema que se autodenomina democrático y realmente las opciones son todas iguales, son todas muy parecidas. Hay una cosa que me llama mucho la atención también de ti, y es cuando pues, tú estudias ADE en la universidad, pero hay una cosa que me da atención porque cuando tú me escribiste dijiste, Robert, es que yo quiero ser cooperante internacional, que es algo súper difícil de encontrar en el mundillo. ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te llama para dar el paso de decir, pues yo quiero dedicarme a la cooperación internacional el día de mañana? Bueno, yo cuando tenía 18 años hice un voluntariado en Nepal, que era un voluntariado de los que no son muy útiles, por decirlo así. Es decir, el típico voluntariado que la gente va más por el viaje que por el voluntariado, pero a mí me hace entender que con los voluntariados se pueden cambiar cosas, ¿no? Entonces, yo de ahí, pues he visto que con la política, por ejemplo, no se pueden cambiar o hacer cambios significativos. Es decir, por ejemplo, una persona joven que tenga 20 años, que milite en la juventud en algún partido, lo que se va a dedicar es a pegar carteles, pegar pegatinas y ir a 4 meetings. Y una persona que sea voluntaria de diferentes entidades de 20 años, realmente va a estar dando lotes de comida a gente, va a estar ayudando a personas mayores, va a estar haciendo un impacto real en la vida de la gente. Hay una cosa que a mí me marcó mucho cuando la leí, que no sé si sabes quién es Cao de Venos, es el representante de Corea del Norte en países occidentales. Y a mí me llamó la atención porque él, o sea, criticaba a las entidades, a las ONGs, porque decía que son solamente una tirita en un sistema que está podrido, ¿no? Y yo creo que es verdad, yo creo que las ONGs no deberían existir, esa es la debería de cubrir el gobierno, pero yo creo que el sistema está tan podrido y está tan anclado que no vamos a cambiar el sistema, y yo he llegado a esa conclusión, el sistema no lo vamos a cambiar. Entonces, si quiero hacer un impacto real, será pues trabajando de cooperante y haciendo esos cambios reales en la sociedad. Realmente, Cruz Roja, por ejemplo, no puede ser una tirita porque hay países que el sistema sanitario entero de los países están cubiertos por Cruz Roja, entonces es un vendaje entero. Y eso es lo que me hizo querer ser cooperante, ¿no? El decir, el sistema no se va a cambiar, vamos a hacer un impacto real en la vida de la gente. Bueno, que cambiar el sistema no se puede cambiar, pero probablemente sí que se pueden hacer determinadas cosas que puedan modificar el sistema. Porque cambiar el sistema, yo también estoy de acuerdo contigo y de hecho lo estamos viendo en nuestros días, es prácticamente imposible. Pero modificar el sistema de alguna manera, ¿crees que se podría modificar el sistema de alguna manera? Creo que se pueden hacer pequeñas reformas dentro del sistema y se puede tendir hacia un lado o hacia otro, pero creo que es muy que las decisiones políticas son muy de péndulo, es decir, cuando primero van hacia un lado, luego hacia otro, y luego al fin de los días la evolución es muy centrada en el medio,
y se pueden ir ganando derechos o perdiendo derechos, pero no son cambios relevantes en la vida de los trabajadores y de la gente, creo yo. Es decir, sí que es importante la política y es importante hacer política, pero no creo, yo no quiero, por ejemplo, no quiero basar mi vida en la política, yo no quiero ser político o tener una carrera política si no, Ser más si no activista. puedo hacer cambios en el sistema. Claro, exactamente. ¿Por qué crees que los deportistas son tan apolíticos? Porque cuando yo oigo lo de apolítico, me suena mucho a derecha, ¿vale? Vamos, seamos claros. ¿Por qué crees que los atletas y los deportistas les cuesta tanto posicionarse y hablar, como estamos hablando aquí ahora, de política, porque al final es política, cuando del atletismo subyace mucha política? Yo creo que es porque somos medio conocidos y tenemos un conjunto de gente que nos sigue y eso hace que cree unas inseguridades. Es decir, hay mucha gente que, sin ser nada conocida, ya sus opiniones las regula por si, a ver si no le van a contratar en un sitio porque puso unos tweets, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un poco el miedo este de... Nosotros tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que tener unas fuentes de ingresos y lo que decimos, realmente hay gente que lo ve. Es decir, no es lo mismo lo que diga un campeón de España que lo que diga una persona que no, o sea, que tiene una vida normal, que tiene un trabajo normal en redes sociales. Entonces, yo creo que es muy por eso, ¿no? La gente prefiere evitarse problemas y ahorrarse todo eso. O sea, básicamente que la gente pasa de la política, vaya, que la cultura del yo, ¿no? Y del individualismo. Sí, yo creo que más que pase de la política, pasa de hacerlo público por las consecuencias que pueda tener. Me da la sensación de que cuando uno en deporte dice que, o sea, se muestra abiertamente de un determinado sexo político, tiene a lo mejor otra forma no sé cómo explicarme, pero que en función de a quién digas que votas, que no pasa nada por decir a quién votas, porque a mí me parece que es una cosa muy normal y yo creo que hemos demonizado el tema de la política en este país. Parece que hablar de política es como que, ¿no? En ese grupo de amigos que alguien le da por hablar de política y siempre dice uno, joder, tío, si vas a hablar de política yo me piro. No, joder, vamos, podemos hablar de política, que me parece que es un tema muy normal y que además es un tema que debería ser muy común. A mí me da la sensación de que la política sigue siendo un poco tabú en el mundo del deporte. Sí, 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 es tabú y como dices, no es lo mismo que seas de un lado o de otro. Y por eso la gente, yo creo que prefiere pues, ahorrarse los comentarios, sobre todo públicos. O sea, yo he hablado con gente que a nivel privado puede decir, sí, yo soy una persona muy politizada y que habla mucho de política, pero que no quiera dar ese paso a nivel público. Hablemos de Cataluña, porque tú eres catalán y hay una realidad que es la realidad de Cataluña. ¿Cómo ves tú la actualidad hoy por hoy en Cataluña con unas elecciones que parece que asoma el fantasma de la repetición de elecciones y que no termina de haber un gobierno? ¿Cómo ves desde tu juventud? Porque al final no dejas de ser un chaval de 21 años muy politizado, pero que ve la realidad de su región, de su nación, porque podemos hablar de nación. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? Bueno, a mí me da, sobre todo, en general, sean del lado que sea, me da rabia cuando los políticos no se ponen de acuerdo, porque la gente les vota para que se pongan de acuerdo y para que lleguen a tantos y para que gobiernen. Pero yo sí que veo que por lo menos en Cataluña, o sea, yo siendo de izquierdas, creo que en Cataluña hay una izquierda creciente, hay una izquierda que llega al 60 y algo por ciento de los votos y lo veo con ilusión hacia un futuro porque incluso los partidos de derecha que había aquí en Cataluña hasta ahora han tendido hacia la izquierda, al contrario quizá de lo que ha pasado fuera de Cataluña, que ha sido que los partidos de la izquierda han tendido hacia la derecha. Vamos a ir cambiando de tercio.
Hay un tema que lo hablaba el otro día con Roberto Alait, que me gusta hacerle a todos los atletas, a todos los deportistas que van a pasar por mi canal, que es el tema del deporte en los programas electorales. Al igual que de la cultura, se habla mucho o se empieza a hablar mucho en algunos programas electorales, y al igual que el medio ambiente, que es otro tema que hasta hace muy poco era un tema que prácticamente pasaba desapercibido en los programas electorales y que ahora se le está dando un poco de importancia porque la realidad es la que hay. En cambio, me he dado cuenta que el deporte sigue siendo como esa asignatura pendiente en muchos partidos políticos. ¿Qué crees que deberían hacer los partidos políticos para desarrollar realmente el deporte en sus programas políticos? Porque prácticamente no se habla de deporte. La verdad es que es una pena que no se hable de deporte y yo creo que eso pasa porque el pensamiento político es muy cortoplacista. Siempre se piensa en a ver cómo hago para ganar las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que se debería incluir por razones obvias, porque al final es algo que influye en la sociedad, en términos tan claros como, por ejemplo, si una ciudad es una ciudad con muchas instalaciones deportivas y la gente tiene una vida muy activa, probablemente el gasto que va a tener esa ciudad en hospitalizaciones y en problemas médicos será mucho menor que en otra ciudad, ¿no? Entonces, es algo que eso se siente y se sabe a largo plazo. Y los políticos no piensan nunca a largo plazo, sino piensan cómo voy a ganar las siguientes elecciones. Yo creo que habría que tirar por ahí cuando se piense en el deporte. Es decir, yo cuando se piensa en el deporte a nivel político, creo que es un error que se tenga que pensar en el alto nivel o en los equipos nacionales, sino que creo que hay que pensar sobre todo en el deporte cotidiano, en lo que puede hacer la gente y cómo hacer que la gente tenga una vida más dinámica, una vida más sana y eso se puede conseguir muy fácilmente a través del deporte. Muchas veces nos olvidamos del deporte base y de los entrenadores de barrio, que les llamo yo, que muchas veces, bueno, en tu caso, no es tu caso porque fue tu padre el que te descubrió y el que te inculcó el deporte, pero ¿qué importancia crees que se le deberían de dar a los entrenadores a los entrenadores que llamo yo los entrenadores de barrio? Pues son la base de una pirámide muy, muy grande, ¿no? Y al final, como en todo, si tú haces mayor la base o haces que la base sea mucho más fuerte y sean entrenadores formados y sea gente que realmente se dedica al atletismo porque le gusta y no porque si entreno a 50 niños me dan 300 euros por mes, vas a hacer que luego, primero de todo, se crea una pasión por el atletismo, por los atletas, porque van a ver cómo mejoran y van a ver cómo el trabajo bien hecho se realiza. Y claro. Luego la pirámide, si la base más grande, va a llegar más arriba, ¿no? Claro, efectivamente. Es que yo creo que la base, o sea, el secreto está ahí. Y vamos a hablar de la pandemia, porque es un tema que nos ha tocado a todos de muy primera mano, pero sobre todo a los deportistas, que también lo han sufrido en sus carnes. ¿Cómo viviste tú el tema de la pandemia el año pasado? Porque, claro, cuando hablamos de atletas, por ejemplo, atletas de fondo o de medio fondo, pues han podido solventar un poco la historia, pues que tenían una cinta de correr en casa y, bueno, han podido meter algún kilómetro que otro en la cinta. Pero en atletas, por ejemplo, de tu disciplina, como el 4 vallas, en donde no existe la posibilidad de trabajar la fuerza, de trabajar la técnica, que no tenéis la pista en medio, ¿cómo viviste tú la pandemia durante estos días? Bueno, yo en la pandemia tuve la suerte que tuve gente que me ayudó y me trajeron una cinta de velocidad, por decirlo así, que es una cinta que no es una cinta lisa. Sí, la que es así, sí. Sí, y ahí puedes trabajar un poco de velocidad. También tengo la suerte que, bueno, como he dicho antes, yo vivo en un pueblo así rural, donde aquí yo creo que el 80% de las casas son casas con jardín. Y bueno, yo tenía un jardín donde llegué a hacer 1500 en 20 metros como mucho de recta. Y bueno, se vivió pues, fue difícil, fue duro, obviamente la gente de velocidad y sobre todo la velocidad larga somos quizá los que más lo sufrimos. Se puede ver en el Campeonato de España el año pasado. La velocidad corta sí que llegaron a ir porque cuando juegan las posibilidades es más fácil correr.
y las distancias largas también, si tú puedes entrenar o puedes hacer cinta, puedes ganar esa resistencia, pero la velocidad larga es quizá mucho más complejo y se vio como que en el 400 faltaban los grandes nombres, en el 400 faltaban muchos de los grandes nombres y fue difícil, la verdad. Me gustaría que, hablando de la pandemia, hay una cosa que la gente no se ha puesto mucho de acuerdo, vaya, que ha habido críticas y otras pues que han estado muy de acuerdo. ¿A ti qué te parece cómo crees que ha sido la gestión que se ha hecho en España de la pandemia y en tu caso en Cataluña? Pues yo, independientemente de quien lo lleve, yo lo miro desde una perspectiva en la que pienso que yo no lo hubiese hecho mejor. Yo creo que mucha gente lo critica desde un punto de vista como de superioridad, como no, porque esto, ¿cómo ponen esto? ¿Cómo ponen lo otro? Yo soy muy de que mi discurso sobre esto es que han hecho lo que han podido, que han hecho que nadie se esperaba esta situación, que es una situación quizás la más difícil del siglo XXI hasta ahora, y que lo han gestionado como han podido gestionarlo, saliendo del paso como han podido salir del paso. Y entonces yo no me gusta criticar la gestión porque yo sé que otra gente no lo hubiese hecho mejor tampoco, por lo que soy muy neutral, es decir, tampoco estoy a favor de la gestión que han hecho porque obviamente ha habido cosas que han sido un poco extrañas o que no han gustado a nadie o que cosas así, pero yo creo que hay que sobre todo quitar la crispación de la sociedad respecto a las medidas que se han tomado porque las han tomado sobre la marcha, en una situación nueva y en una situación que nadie se esperaba y nadie hubiera podido gestionar a la perfección. Cuando Alex Porras ve por televisión las imágenes en Madrid y después de todo el recorrido que hemos visto en las elecciones de Madrid, que parece que han sido unas elecciones generales, básicamente, cuando eran unas elecciones autonómicas, ¿qué sensación se te queda a ti después del resultado electoral y qué sensación te queda de la campaña que se ha hecho? Bueno, a mí me queda la sensación de lo que te comentaba antes del cortoplacismo. Ha habido gente que ha optado pues, por tener políticas cortoplacistas que a nivel sentimental pues la gente está muchísimo más de acuerdo, ¿no? Bueno, el eslogan de libertad, abanderarse con la libertad cuando tiene esa gente muriéndose es un poco extraño. Y yo creo que, bueno, pues han gestionado la campaña mejor. También yo creo que es algo cíclico, es decir, obviamente después de una crisis tan fuerte como ha sido la de la pandemia, al gobierno que le haya tocado tragarse esa crisis, lo va a pagar y va a entrar el gobierno del otro lado. Y aquí pues ha jugado eso, el decir nosotros, o sea, se ha entendido Madrid como unas elecciones generales, ¿no? Y se ha votado porque no les ha gustado la gestión del Estado en vez de la gestión de Madrid, yo creo. Así que bueno, a mí se me queda un cuerpo pues que, bueno, la verdad es que ya me lo esperaba y yo creo que te digo, es lo que hay. ¿Tú te esperabas el resultado electoral en Madrid? ¿Tan rotundo? Yo me lo esperaba porque bueno, es algo que se veía venir desde que la gente, o sea, cuando a ti te dan una libertad a cambio de unas muertes que tú no ves, pues y unas privatizaciones que tú no notas, pues yo lo veía venir, la verdad, sí. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una cosa que a todos los deportistas nos cuesta muchas veces también hablar, que es el tema del dopaje. Me gustaría saber tu opinión sobre la sensación que tienes hoy en día sobre cómo los deportistas tratan el tema del dopaje, porque a mí me da la sensación a veces, que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que existen deportistas que no quieren ni le apetecen hablar del tema. Y que es otra cosa que
que también me llama la atención, ¿no? Al final, bueno, no te posicionas en política porque no quieres meterte en líos, pero tampoco que te quieres meter en líos hablando de dopaje. No sé si tú tienes también esta sensación que tengo yo o soy yo que veo de las cosas de esta manera. Sí, sí, yo creo que, a ver, el dopaje es un tema muy complicado y sobre todo es un tema que, es decir, es muy fácil posicionarse a nivel genérico, es decir, sí, todo el mundo está en contra del dopaje, pero de ahí a acusar y a decir si este sí, este no, si este sistema ruso, si el sistema americano universitario, si este sí, eso no, es difícil de gestionar, sobre todo por la premisa de nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que la gente no quiere acusar a nadie hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Bueno, pues vamos a ir llegando a la parte final de la entrevista. Yo te voy a hacer una serie de preguntas cortas, y tú me respondes. Vamos con una película. Una película Ciudadano Ejemplar. ¿Por qué? Porque... ¿Qué te recuerda la película? ¿Cómo? ¿Qué te recuerda? ¿Por qué eliges esa película? Quizá una palabra sería... Bueno, es alguien que se enfrenta al sistema. Por sus razones y por sus textos se enfrenta al sistema y eso es algo que creo Que va es muy contigo. importante. Un libro. Claro. Pues un libro, te diría... Mira, lo tengo por ahí y ahora no me acuerdo exactamente del nombre, que creo que es algo de la felicidad. Es un diálogo entre el Dalai Lama y un monje cristiano de Sudáfrica y hablan sobre la felicidad y cómo llegar a ella. Una persona que haya sido muy influyente en tu vida. Puede ser del mundo de la política o del mundo de las ciencias. Una persona que haya sido muy influyente en mi vida. Mi hermano. Y un deportista al que tengas muchísimo aprecio. Un deportista que haya sido para ti una imagen a seguir. Si me dices Félix Sánchez, ya no vale. Pues para no decir Félix Sánchez, voy a decir otro clásico que es Warhol, yo creo. Que este año lo va a tener difícil, por cierto. Sí, lo va a tener difícil, pero yo creo que a él le gustan estas cosas. ¿Cómo ves tú la final este año de las Olimpiadas con Warhol y los americanos? Porque ya he visto ahí un americano que ha hecho 47-14. Pues que a mí me parece una marca, o sea, de locos. Yo creo que va a haber récord del mundo este año y va a haber la mejor final de la historia. Bueno, pues nada, pues esperemos que sí sea. Bueno, pues vamos a llegar ya al final de nuestra pequeña entrevista. Alex, ha sido un placer tenerte aquí en el canal. Igualmente. No te puedo decir otra cosa que mucha suerte en lo que resta de temporada. Queda pendiente que hagas 50-34, que es el récord de Europa, pero prefiero que bajes de 50 y que el año que viene hagamos otra entrevista, pero con un 49 lo que sea. Pues no estaría mal, muchas gracias. Bueno, pues nada, amigo, un placer que hayas pasado por el programa y nos vemos pronto. Igualmente. Adiós, amigos.